Ok, les decía, el freno de mano es el tema de hoy de la 10ª sesión de Campeón de Mente y básicamente les voy a hablar sobre este freno de mano que nos está pues impidiendo llegar a donde nosotros queremos llegar. Todos aquí tenemos metas individuales, metas compartidas, ahí veo a Natalie, bonito día Natalie, y bueno, lo mejor de estos frenos es que los empecemos a ubicar, ¿sale? Estos frenos de mano han justo impedido no solamente nuestro progreso, han impedido que nosotros seamos cada día más felices o estemos plenos o tengamos alegría en nuestra vida. Fíjense que yo sigo muchísimo a Laín García Calvo y él habla mucho sobre estos conceptos y me encanta porque dice que un corazón contento hace un rostro bonito. Y no solamente porque irradies felicidad todo el tiempo, porque todo el tiempo tengas que estar feliz, ¿no? O sea, la vida no es como ir como un duende mágico con una varita de colores. No, la verdad es que hay sinsabores, hay malos momentos en este negocio más porque tratas con muchísimas personas y muchas formas de pensar al mismo tiempo. Entonces, estos frenos de mano son los que te quitan y te restan demasiada energía y son los que están permitiendo que no avancen. Se llaman anclas, ¿sale? No son creencias, ya hablamos de eso. Son básicamente estas anclas que básicamente te están robando la energía y precisamente son cosas que vienen del pasado. ¿Ok? No son cosas que están en tu presente, son cosas que vienen del pasado. Incluso pasado se considera aquello que sucedió el día de ayer, ¿ok? O aquello que sucedió hace algunas horas. Eso ya forma parte de tu pasado. Por si estás pensando que el pasado es 10 años antes, cuando tenía 18, 20, no, el pasado es algo que ya sucedió. Entonces, bueno, es un tema que hay que trabajar porque aquí en este negocio y en todo lo que requieras tú desarrollar, requieres tú sacar tu máximo potencial, ¿sale? Y para sacar el máximo potencial, todos los atletas de elite, las personas más enfocadas en su negocio, los CEOs, los empresarios, todas aquellas personas que han desarrollado su máximo potencial, han tenido que romper con esas anclas del pasado. Hay incluso casos extraordinarios en Estados Unidos de indigentes que se han vuelto millonarios. Imagínate con cuántos anclajes tuvieron que cortar, de ser ricos, de pasar a pobres, de pasar a indigentes y nuevamente ser millonarios. Casos así extraordinarios. Estos anclajes son para las personas que seguimos o están viviendo en el pasado. Yo no me considero alguien que esté viviendo en el pasado, si no, no estaría pasando este tipo de cosas en mi presente. Ahorita les voy a contar una historia, ¿sale? Impacta en todo tu desempeño y lo peor de todo este caso es que genera tristeza, enojo y sobre todo melancolía y muchas veces frustración. Póngame aquí un 3. ¿Quién ha sentido solamente o ha experimentado este tipo de sensaciones solamente de pensar en ese pasado? ¿Ok? Póngamelo porque es muy sincero y es una trampa. Son de hecho dos trampas. Póngame un 3. ¿Quién ha experimentado este tipo de sensaciones cuando han pensado en ese pasado, como le llamamos el pasado oscuro? ¿Ok? Y bueno, básicamente esto es bien fácil de desanclar cuando tú tienes una programación diferente, ¿ok? Cuando tú te atreves a vivir o a experimentar otro tipo de experiencias, pero cuando no, estás envuelto en miedo, estás envuelto en el enojo, envuelto en la melancolía, sigues poniendo las canciones de José José y te cortas la vena con servilleta y te sigues taladrando la cabeza con todo ese pasado que no te deja vivir y disfrutar. Entonces, básicamente, Jaime Loquier habla de estas dos trampas que se basan en el rencor y el remordimiento. Ojo, no necesariamente un rencor o remordimiento hacia alguien más, o sea, alguna cosa, una situación. Puede ser que estés teniendo rencor o remordimiento hacia ti mismo y eso merma demasiado nuestra felicidad. Nos cuesta perdonar. Esa es la realidad. No nos educaron para ir por la vida haciendo como si nada pasara, dejando la mochila de piedras
en el lugar donde se debió haber quedado, ¿ok? No nos enseñaron a ir soltando esas cosas, por lo que hemos ido acumulando ciertas tristezas, enojos, melancolías, dolores, que básicamente no nos han permitido avanzar. Y bueno, les quiero comentar un dato importante que comentó Jaime Loquier, que se me hizo interesante, que habló sobre que en el judaísmo los judíos tienen un día del perdón, y eso es padrísimo. Yo creo que eso debería aplicarse en todas las religiones o en todas las etnias o culturas o simplemente en el ser humano en sí, porque básicamente el judaísmo practica el perdón y ese día se dedican a perdonar todo lo que te han hecho y todo lo que has hecho. Es decir, además de perdonar, vas a perdonar tú a las demás personas. O sea, te van a perdonar y vas a perdonar ese día. Y bueno, eso básicamente te va a liberar de muchísimas cargas, de muchísimas creencias, de muchísimas anclas que no te han permitido avanzar. Y estoy siendo muy redundante en esto, precisamente porque en este negocio se requiere que sueltes demasiado rápido, ¿ok? Hay gente que se queda clavada con el que me dijo que no y era mi tía y yo creía que me iba a comprar y qué mala onda, es familia y híjole, no la sueltas. Y resulta que esa tía pues está muy feliz haciendo su comida, haciendo su vida y tú sigues encabritada y sigues enojada por lo que te hizo hace 5 años, ¿ok? Entonces, básicamente, el remordimiento también habla que es un rencor contra nosotros mismos y debería, hubiera hecho y bueno, estás perdiendo completamente tu tiempo, ¿ok? Me voy a ir como fuego porque empecé 3 minutos adelantada y tienen que ser 5, digo 15. Y bueno, nos ponemos en el papel de víctima. ¿Quién se ha puesto en el papel de víctima? Pongan ahí su manita, ¿ok? Pobrecito de mí, no sé por qué me está pasando esto a mí, no sé por qué no se me dan las ventas, no sé por qué no cierro nada, no sé por qué el mes pasado no vendí nada, no sé por qué mi equipo no me pela, etc, 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 ¿no? Y bueno, básicamente este tipo de factores nos suceden a todas y todo el tiempo. El detalle es cómo los estás resolviendo, ¿sale? Y bueno, habla también sobre un libro que recomienda que se llama, si lo quieren anotar, Ladrándole al árbol equivocado en español y habla de primero los factores que pueden afectar a las personas y pueden impactar el éxito de las personas y el número 1 es el perdón, ¿sale? Cuando tú no perdonas, no avanzas. Esa es una realidad. Y bueno, para ir un poquito resumiendo esta clase de mindset, esta 10ª clase de mindset, básicamente vamos a hacer todas las que estamos aquí, que por algo estamos aquí. Siempre he dicho que las personas que están en el momento, en el mismo momento que tú estás, son contexto y por algo tienen cosas muy afines y básicamente lo podemos resolver juntas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de conciencia, anótenlo por ahí, en donde vas a anotar todos los rencores o factores que no te han permitido perdonar o perdonarte, ¿sale? Enumera esa lista de cosas que son externas y son internas. ¿Cuáles son las internas? Básicamente las que no te has perdonado a ti mismo y las otras son las que no has perdonado a las demás personas, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo medio fantasioso. Ya saben que aquí en México nos encanta como tipo las historias de Rosa de Guadalupe. Y básicamente vamos a poner un ejemplo telenovelesco, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con ese hombre que yo amaba demasiado? Amaba demasiado él a mí, pero resulta que me fue infiel, ¿ok? En el mejor escenario yo lo hubiera perdonado, la situación hubiera ido avanzando, hubiéramos tenido hijos, hubiéramos sido felices cierto tiempo y básicamente durante la relación a los 10, 15 años, nuevamente sufro otra infidelidad y soy nuevamente infeliz. Ese es en el peor escenario. En el mejor escenario, la persona cambia, se reivindica, somos extremadamente felices, vivimos felices para siempre y somos los más felices del mundo, ¿ok? Esa es una historia, pues básicamente trillada, pero ¿por qué hay que poner el mejor y el peor escenario? Porque cualquiera de los dos fueron probables. Otra situación muy real aquí en el negocio es qué hubiera pasado si yo hubiera tomado acción
en el 2010, en el 2020, en plena pandemia, cuando todo estaba en línea, y la verdad es que no hice nada y por eso no me fue bien en el negocio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ok? Me hubiera pasado que hubiera avanzado, ahorita sería Team Elite, bla, 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 tendría el mejor equipo y en el peor escenario, me hubiera enfermado, no hubiera podido trabajar y básicamente eso desencadenaría una serie de cosas también. Entonces, ambos escenarios son probables, pero todo lo más importante es que no nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos pasado es básicamente el resultado de lo que somos hoy. Y ya para cerrar, les quería contar un poquito que cuando yo estudiaba en la universidad, me gustaban mucho las ventas, siempre me gustaron desde los 9 años. Y básicamente en la universidad no fue una excepción. Yo vendía tareas por puntos. Mis compañeros me pedían que yo les hiciera los trabajos de Photoshop, de diseño, bla, bla, bla. Yo básicamente vendía tareas. Vendía joyería, bueno, vendía un montón de cosas. Entonces siempre tenía mi dinerito extra, ¿sale? Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque las ventas siempre han estado presentes en mi vida. Luego, durante la carrera también me metí a trabajar a un call center, ¿sale? Para trabajar y manejar los tiempos, el script, no salirme del script en servicio al cliente, en una financiera aquí en Puebla. Y también trabajé de hostess en un restaurante muy famoso aquí en Puebla, que se llama Mi Ciudad, y así. Entonces, casi todo fue servicio al cliente, call center, ventas, y bueno, hoy me pregunto, ¿todo eso me sirvió? Me sirvió completamente y lo agradezco porque gracias al dominio del call center tengo la facilidad de hacer una llamada, también del servicio al cliente y evidentemente una buena parte de las ventas. Entonces, todos los escenarios que has vivido, en los que has estado, han servido para que seas la persona que hoy te has convertido. Ojo, no es lo que te define porque sigues creciendo todos los días. Entonces, ya para cerrar, todos los escenarios que hayan ocurrido, agradécelos. Y los que no han ocurrido, también agradécelos porque eso es lo único que tienes en el día, tu presente. Hoy en día es lo único que tienes, tu presente. Entonces, eso es lo que hay que agradecer y vamos a hacer justo ese ejercicio, ¿ok? Porque gracias a ese fraude, ese engaño, ese castigo, esa traición, esa cita que no llegó, esa infinidad de cosas que no sucedieron, ahora eres la persona que eres. Gracias a eso te convertiste en una persona más sólida, te convertiste en la persona que no querías ser, ¿ok? Y como dice uno de mis mentores, que se llama Laín, para que un futuro prometedor exista, tu pasado tiene que morir. Y ojo, no tu pasado de tus recuerdos con tus papás, tus hermanos, los recuerdos bonitos. Esos son recuerdos, ¿ok? El pasado oscuro que no te deja vivir, a eso me refiero. Entonces, si tienes la mente puesta en el lugar correcto y las decisiones correctas y tienes el valor de pagar todos los precios que sean posibles, perdonar y perdonarte, lo único que hay que hacer hoy, desde hoy y para todo y el resto de tu vida es agradecer, agradecer y agradecer. Con esto cierro y básicamente sería terminar con nuestro viernes en freno de mano, perdón, pero que sería un freno de mente y el ejercicio sería completamente agradecer. ¿Sale, vale? Voy a detener la grabación.